Buenas tardes a todos. Continuamos con la segunda parte del e-learning, del octavo e-learning virtual de lenguaje para tercero básico. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, nos habíamos quedado en los tipos de entrevista. Tenemos la no dirigida, que el entrevistador alienta al entrevistado a que se puede expresar con gran libertad. La entrevista de presión se utilizan las preguntas de forma brusca a fin de que el entrevistado se confunda y ceda. La mixta, que es la combinación de dos o más técnicas de las antes citadas. Puede ser dirigida, no dirigida o de presión. Según el objetivo que se persiga en el transcurso de la entrevista, se deben evitar las preguntas indiscretas, los juicios prematuros, las discusiones y los consejos. Luego tenemos la discusión. La discusión es el intercambio cara a cara entre personas que poseen un interés en común para discutir un tema, resolver un problema o tomar una decisión, como se está mostrando en la imagen. ¿Cuáles son las características de la discusión? Es cooperativa, dinámica. Aquí cuando dice dinámica, quiere decir que puede haber un cambio de opinión. También es de decisiones que se toman por acuerdo o consenso. Es informal, porque usualmente las reglas no son fijas para el número de hablantes o límite de tiempo. Busca la mejor solución, el tono de conversación, el clima democrático y se realiza en grupos de 6 a 20 personas. También tenemos el debate. El debate es una controversia oral entre varias personas para demostrar la superioridad de unos puntos de vista sobre otros. El debate, un ejemplo de debate es cuando hay diversas personas que están defendiendo su punto de vista y quieren convencer a las personas de que el punto de vista de ellos o lo que ellos están ofreciendo es mejor que la otra persona y se debaten de 4 a 5 personas. Un ejemplo sería, perdón, en esta imagen está organizado el debate. Tenemos el coordinador, el secretario, la mesa y el auditorio donde están las personas. Esa es la forma de organización de un debate. ¿Cuáles son las características de un debate? Es competitivo. Como les había comentado, porque cada persona que está debatiendo, ¿verdad? Tiene que colocar sus puntos de vista y ser persuasivo a la hora de que las personas elijan su punto de vista. Es estático porque generalmente las personas sostienen su punto de vista hasta el final. Las decisiones se toman por votación. Es formal porque el coordinador establece reglas para la participación, especialmente al tiempo. Aquí en el debate, las personas que están debatiendo tienen un tiempo, por ejemplo, 2 a 3 minutos para que ellos puedan dar su punto de vista. Cuando digo esto, una persona que se está debatiendo, la otra persona no lo puede interrumpir. Él tiene 3 minutos para expresarse libremente y para dar su punto de vista. Al finalizar esos 3 minutos, se hacen preguntas o la persona que está dirigiendo puede cederle la palabra a alguien que quiera agregar algo, pero no se puede interrumpir mientras tienen los 3 minutos, porque como dice, es una regla fundamental el tiempo. Busca la mejor solución a través de la argumentación y la persuasión. El tono del discurso. Aquí, yo no puedo estar, en el debate no puedo estar gritando, tengo que utilizar un tono de voz medio, ¿verdad? La atmósfera de disputa en la que cada participante trata de imponer su punto de vista. Es una disputa, como les digo, es competitivo el debate porque van a estar las personas en el debate y cada una va a defender su punto de vista. Para eso tienen 3 minutos, que es una regla para que ellos puedan participar. Y este grupo es relativamente grande. También el debate puede ser de forma presencial y puede ser de forma virtual. Virtual quiere decir cuando lo puedan pasar en la televisión y nosotros
como auditorio, no podemos estar presencialmente, pero sí lo podemos observar desde nuestra casa, ¿verdad? Lo podemos observar desde la televisión. Luego tenemos cuál es la organización del debate. Primero, el coordinador, se denomina presidente, él controla el desarrollo del debate, el tiempo que cada uno va a exponer, el orden en el que van a exponer y cuáles son los temas y subtemas a dividir. Ese orden se debe respetar. Luego, tiene que haber un secretario. Ese secretario va a anotar las ideas y las conclusiones, lo más importante del debate. Los participantes, que son las personas que van a debatir, se colocan en círculo, semicírculo o al frente de la mesa, donde se encuentra el coordinador y el secretario. El coordinador abre la sesión formulando el tema, los objetivos y también hace énfasis a las normas por seguir, perdón, a cuanto al tiempo de discusión y cuál es el tiempo de intervención de cada uno de los participantes. Se somete al tema de discusión. Al final se hace un resumen y se enuncian las conclusiones. ¿Dudas con el debate? Continuamos con la mesa redonda. La mesa redonda es una exposición, aquí como pueden observar en la imagen, de diferentes puntos de vista sobre un tema determinado por parte de varios especialistas, así como aparece en la imagen. ¿Cuáles son las características de la mesa redonda? El número de expositores puede ser de 3 a 6 personas, pero eso puede variar. Es conveniente que no dure más de 50 minutos, porque luego pueden realizar preguntas del auditorio y se exponen diferentes puntos de vista. En la imagen que tengo aquí es la forma en la que se organiza la mesa redonda. Acá están los expertos, que pueden ser de 3 a 6. Yo coloqué aquí, aquí los expertos que dicen que pueden ser de 3 a 6. Aquí coloqué 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego está la mesa y el coordinador, que es el que dirige y el que planifica. Y por último, el auditorio, que es el que está aquí. El auditorio son las personas que escuchan lo que se va a decir en la mesa redonda. Acá. Luego continuamos. ¿Cómo se organiza la mesa redonda? Hay un moderador que es la persona encargada, que es la que hace la reunión previa, ¿verdad? Eso se tiene que gestionar y se tiene que planificar con anterioridad y con tiempo. Porque aquí van a haber expertos y por eso se debe planificar con tiempo, porque a veces los expertos tienen otras ocupaciones y puede ser que la fecha que le dicen de la mesa redonda no puede estar. O también que no le van a avisar 2 días antes, ¿verdad? Porque tal como les repito, puede tener otras ocupaciones el experto. Entonces, para esto se debe coordinar el desarrollo, el tiempo y el orden de la exposición. ¿Cuáles son los temas y subtemas que van a tratar? Luego, los participantes se sitúan detrás de la mesa redonda, como les había indicado aquí en esta imagen. Estos son los participantes, van detrás de la mesa. Generalmente el coordinador se sienta en el centro y los expositores a su derecha e izquierda, formando los respectivos bandos de opinión, así como aparece aquí. Miren, el coordinador aparece aquí y los expertos. El coordinador abre la sesión, menciona el tema que se va a tratar y él es el encargado de presentar a cada uno de los expositores. Luego comunica al auditorio que se van a poder hacer preguntas al final. Cuando los expertos estén opinando, están dando su punto de vista, el auditorio no puede intervenir, no puede interrumpir cuando ellos estén hablando. Por eso se comunica al inicio que cualquier persona del auditorio que quiera hacer preguntas va a tener que hacer al final. Y después él ofrece la palabra al primer expositor. Cada expositor hará uso de la palabra durante 10 minutos aproximadamente. Es donde ahí se pueden utilizar dos luces. La luz roja, la luz verde, en donde ya empieza a correr sus 10 minutos.
La luz roja es cuando ya se terminó su tiempo. Si el orador se excede en el uso de la palabra, el coordinador se lo hace notar prudentemente, ¿verdad? Le dice, bueno, su tiempo se extendió, ¿verdad? Luego, después de que cada expositor termine, el coordinador hace un breve resumen de todo lo que se habló, de todo lo que expusieron. Es decir, un resumen de las ideas principales. Y por último, el coordinador invita al auditorio a que puedan realizar preguntas sobre las ideas expuestas. De esta forma se trabaja la mesa redonda. Luego seguimos con el simposio. Este es un desarrollo de diferentes aspectos en un mismo tema o problemática en forma sucesiva ante un grupo por parte de equipo de expertos. ¿Cuáles son las características? Los expositores pueden ser de 3 a 6, así como en la mesa redonda. Cada expositor debe enfocar un aspecto que corresponda a su especialidad. Pueden haber doctores, pueden haber licenciados, psicólogos, pedagogos, cada expositor debe eh, exponer un aspecto que corresponda a su especialidad. Las exposiciones no pueden exceder los 15 minutos, pero aquí puede variar el tiempo según los participantes, de modo que no se invierta más de 1 hora. Por último, se presenta un resumen al final y también participan diferentes expertos. Este es el simposio. ¿Cómo se organiza el simposio? Primero, se planifica, se elige el tema y el organizador selecciona a los expositores apropiados según el tema que se va a exponer. Número 2, es conveniente poder realizar una reunión previa con los miembros del simposio para que se puedan intercambiar ideas, evitar reiteraciones con las exposiciones, establecer el orden de la participación y así y también se pueda calcular el tiempo de cada expositor. Es muy importante este punto número 2, poder realizar un breve ensayo del simposio para que el día de la exposición no haya cuestiones que no estaban escritas en la planificación. Número 3, el coordinador inicia el acto. Expone claramente el tema que se va a tratar, así como los aspectos en que se ha dividido. Explica el procedimiento que se va a seguir, presenta a los expositores, luego cede la palabra al primer expositor. El primer expositor se va a elegir en la reunión de preparación, que es el punto número 2. Luego, el coordinador, después de que cada expositor va exponiendo, va cediendo la palabra a los demás miembros del simposio. ¿Sí? Eso es lo del simposio. Luego está el panel. El panel también es otra herramienta de comunicación y se realiza con un grupo de individuos competente y representativo de tendencias. Este núcleo de participantes serán testigos de diferentes puntos de vista y también en donde los expertos exponen. Aquí se intercambian opiniones en presencia de personas interesadas en el tema. ¿Cuáles son las características del simposio, del debate, del panel? Es una corriente de comunicación entre un pequeño grupo muy comprometido y un grupo grande cuya actividad es limitada. Aquí es donde se toman decisiones. Se debe informar a las personas involucradas de las decisiones que se toman y del motivo. Luego también hay una información mutua dentro de un grupo extenso, que es uno de los métodos de información de sentido doble, bilateral, ascendente y descendente. ¿Cómo se organiza? Aquí, en esta parte, la organización dice técnicamente comprende 2 grupos. Acá. Los que discuten reunidos alrededor de la mesa bajo la conducción de un coordinador. El coordinador. Los participantes sentados alrededor del panel o frente a él de manera que puedan seguir el debate. Acá. ¿Qué es lo que debe hacer el coordinador?
Presenta a los miembros del panel, que son estos, 1, 2, 3, 4. El coordinador presenta a él, a él, a él y a él. Aclara que todos pueden expresar su opinión, que son los expertos. Ordena la conversación. Por ejemplo, él va primero, segundo, tercero y cuarto. Intercala preguntas aclaratorias. Aquí controla el tiempo. Si este tardó 10 minutos el segundo, 10 minutos el tercero y 10 minutos el cuarto. Impedir que el panel se vuelva oratorio. Canalizar las preguntas del auditorio hacia la mesa, que son los que están acá. El grupo de participantes situado frente al panel, estos son los grupos de participantes que hay aquí, no es inactivo. Quiere decir que ellos van a estar de forma activa en el panel. Si uno de los miembros quiere expresar algo, puede hacerlo aquí. Aquí es algo muy importante porque si uno de las personas que está en el auditorio o que está aquí en este grupo de participantes quiere expresar algo, lo puede hacer. Puede levantar la mano y tomar la palabra y expresarse. Los miembros del grupo pueden expresarse enviando preguntas o opiniones por escrito o levantando la mano para que se le conceda la pregunta, la palabra, perdón. Es la forma en la que funciona el panel. Luego tenemos el foro. El foro es un grupo que discute un tema. Puede ser un hecho, puede ser un problema que es conducido por un moderador o coordinador. El foro es de libre expresión de ideas y opiniones. Es informal. ¿Cómo se organiza? El coordinador inicia el foro explicando con precisión cuál es el problema que se va a discutir. Señala las reglas del juego. Por ejemplo, quién va a hablar primero, segundo, tercero. ¿Cuánto es el tiempo que va a hablar cada experto? Luego, vencido el tiempo y agotado el tema, el coordinador hace una síntesis de las opiniones expuestas y extrae las posibles conclusiones, lo más importante del foro. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan en el foro? El foro se realiza, generalmente se realiza el foro a continuación de una actividad de interés, una presentación teatral, una conferencia o un experimento. Aquí también puede constituir la parte final de una mesa redonda o de un simposio. El foro puede ser algo adicional que se realiza después de una mesa redonda o de un simposio. De acuerdo con la actividad anterior, la técnica se llamará foro debate, cineforo o discoforo. Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema. Distribuye el uso de la palabra. Limita el tiempo para las exposiciones. Cada persona va a tener un tiempo prudencial para poder expresarse. Controla la participación espontánea de un público numeroso y desconocido. Luego tenemos la técnica de Phillips 66. Esta técnica, la verdad, se utiliza bastante en los salones porque consiste en dividir un grupo grande en otros más pequeños para así poder facilitar una discusión. La denominación se deriva de la idea de 6 personas que discuten un tema durante 6 minutos. Quiere decir que en un grupo grande vamos a hacer la técnica de Phillips 66. Se van a reunir 6 personas, van a hacer su mini grupito o su grupito de 6 y se les va a asignar un tema y ellos tienen 6 minutos para explicar su tema. Y así sucesivamente para que del grupo grande haya otros grupos pequeños. ¿Cuál es la característica del Phillips 66? Debe haber un coordinador general y uno de cada grupo. Quiere decir que del grupo grande hay un coordinador y de cada grupito de 6 va a haber un coordinador. La atmósfera es informal porque es un grupo grande y deben participar todos los presentes. Alienta la división del trabajo y la responsabilidad porque de cada grupo de 6 hay el coordinador y todos van a trabajar de la mano. Por eso es división de trabajo y deben de ser responsables. Asegura la identificación individual con el problema que se trata. Ayuda a liberar a los individuos de sus inhibiciones para participar mediante la identificación de sus ideas con un grupo pequeño. El tiempo de discusión va a ser de 6 a 15 minutos. Esta técnica, la verdad, es muy activa y se realiza con estudiantes o pueden ser con otras personas para que
se puede llevar a cabo una actividad activa. ¿Cuál es la organización? El coordinador general explica el procedimiento a todo el grupo. Hace la división del grupo, como les digo, enumerando a cada participante. Lo ideal aquí es tener el grupo y que ellos digan los números de 1 a 6. 1 se va con los grupos del 1, 2 con el grupo de 2, 3 con el grupo de 3 y así sucesivamente. Porque si nosotros decimos van a ser grupos de 6, siempre van a estar van a estar con sus compañeros mismos con los que se hablan en el salón. Entonces lo que quiere esta técnica es que también se puedan relacionar con todos los estudiantes. Luego se dan instrucciones generales en donde se nombra o solicita que se nombren coordinadores de cada grupo. Se entrega material si es que va a haber material y según la actividad que se va a realizar, se controla el tiempo y por último se recogen informes de cada grupo. Las variantes. Esto puede disminuir a 4 el número de miembros de una comisión si, por ejemplo, el grupo mayor son poquitos. Se puede aumentar a 15 minutos la discusión por comisión. Se puede pedir a las comisiones, que son los grupitos, que designe solamente un secretario para que se pueda otorgar la palabra. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que el grupo informe sobre sus intereses, sus necesidades y los problemas y también las actividades para que se puedan evaluar las normas de conducta. Para despertar la intervención subsiguientes a otros tipos de presentación. Y por último, no se recomienda para tratar temas complejos, ya que el nivel de personas es superficial. Luego, el seminario. El seminario es un grupo que investiga o estudia intensivamente un tema en sesiones planificadas. Es como los estudiantes de bachillerato madurez, quinto bachillerato madurez, sexto perito contador, que realizan un seminario. Este seminario tiene 3 etapas: el proyecto de vida, proyecto de investigación, no, proyecto de vida, que es el primero, proyecto de nación y el tercero, que es el proyecto de investigación-acción. ¿Cuáles son las características? Aquí los estudiantes tienen intereses comunes. El tema exige la investigación o búsqueda específica en varias fuentes. Se desarrollan las tareas planificadas por todos los miembros desde la primera sesión. Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo. Concluye con una sesión de resumen y evaluación del trabajo. Se puede trabajar durante varios días. Las sesiones duran 2 o 3 horas según el tiempo o la temática estudiada. ¿Cuál es la organización? En la primera sesión deben estar presentes todos los participantes. Luego estos grupos se subdividen en subgrupos de 5 o 12 miembros. Cada grupo designa un director para poder coordinar las tareas y un secretario que es el que va a tomar las conclusiones parciales y finales. La tarea específica del seminario consiste en buscar información hasta llegar a formular las conclusiones del grupo sobre el tema. Al concluir las reuniones debe hacerse logrando en mayor o menor medida. ¿Cuál es la recomendación? Los distintos grupos pueden trabajar sobre aspectos diversos de un tema. En tal caso, los miembros se agrupan según sus preferencias. Luego, el último tema son las predicciones y diferencias. Cuando nosotros decimos que comparar y contrastar es una destreza que consiste en fijar la atención de 2 o más objetos. Primero, se observa lo que se quiere comparar, observar qué es el proceso mental. Luego, se buscan las características y 3, se identifican las características o cualidades que hacen a las personas o animales. Identificar diferencias y similitudes prepara al estudiante para el desarrollo de destrezas de la comprensión lectora. Aquí, capítulo 58, domingo, es un tema. Todos, hasta el guarda, se han ido al pueblo a ver la procesión. Nos hemos quedado solos, Platero y yo. Dejo a Platero en el prado y me acuesto, bajo un pino lleno de pájaros que no se van a leer. Es la soledad como un gran pensamiento de luz. De vez en cuando Platero deja de comer y me mira. Yo de vez en cuando dejo de leer y miro a Platero. ¿Qué diferencias y similitudes encuentro en los personajes del texto domingo? Observo lo que hacen los personajes. Platero y el narrador se quedan solos. El narrador lee y Platero come. Luego, comparo, ¿verdad? ¿Qué hace Platero? ¿Qué hace el narrador?
Luego, contraste. ¿Quién es Platero? ¿Quién es el narrador? ¿Qué hace Platero y qué hace el narrador? Estas son las diferencias. Platero es un burrito, está parado y come. El narrador es una persona, está acostado y lee. ¿Cuáles son las similitudes o lo que tienen igual? Los dos están solos. El narrador mira a Platero y después Platero mira al narrador. Esto es importante de las diferencias y similitudes, porque el estudiante desarrolla la destreza de identificar en qué se diferencian y en qué son iguales o cuáles son sus similitudes. Es importante que antes haya aprendido a observar. Paso número 1 es que nosotros podamos observar. A la hora de leer, es importante ir reconociendo las diferencias y las similitudes que pueden haber. Después de esto está la lectura inferencial. Como bien sabemos, eh, la lectura, la lectura es comprender, la lectura es comprender. Esto implica el ejercicio de habilidades mentales superiores como predecir, inferir, analizar, sintetizar. El acto lector aporta conocimientos previos, en donde nosotros establecemos hipótesis y las verificamos. Elaboramos inferencias para comprender lo que se sugiere, para finalmente nosotros poder construir posibles significados. Ahora, vamos a ver la lectura inferencial. Esta lectura inferencial se constituye en la lectura implícita del texto y quiere un alto grado de abstracción por parte del lector. Las inferencias se construyen cuando se comprende por medio de relaciones y se asocia el significado con el texto. Aquí hay un texto que dice la rana que quería ser una rana auténtica. Vamos a ver. Yesenia, ¿puede leer el texto? Sí, señor. Gracias. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada Autenticidad. 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 Unas veces parecía encontrarla y otras no según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás la aprobaban y reconocía que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraba de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se decidió, ¿Dedicó? dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas Anclas. cada vez mejor y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzo hasta que dispuesta a cualquier cosa para lograr que le consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que buena rana que parecía pollo. Muy bien, esa es la rana auténtica. Entonces, ¿cuál es la lectura inferencial? En la lectura literal, el lector debe reconocer quiénes son los personajes, dónde ocurre en los hechos, cuál es la idea principal,
cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados y el significado de la palabra auténtica. En la inferencial, que es la que nos interesa, ¿cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje? ¿Qué esperaba la rana ser considerada por los demás? ¿Quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Y si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? Ahora en la lectura crítica, el lector debe cuestionarse: ¿por qué la rana busca su autenticidad en un espejo? La validez de los hechos relatados y la postura asumida, que son los juicios de valor ante los hechos narrados, y la intención del autor del texto. Eso es lo que nos interesa, la inferencial. ¿Cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje? Primero, ella quería que todos la aplaudieran, ¿verdad? Que todos la admiraran. ¿Qué esperaba la rana? Ser considerada por los demás. Ella quería ser la mejor, ¿verdad? ¿Quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Podrían ser los mismos animalitos que estaban ahí con él. Y luego dice, si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué cree que hubiera ocurrido? Ella hubiera estado feliz, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos interesa en la lectura inferencial. Bueno, ¿dudas que tenga? No, señor. Bueno, entonces aquí damos finalizado el octavo Learning virtual de lenguaje.